Vayamos a la Biblia. Dos versículos. Uno está en el Salmo capítulo 40. Quiero que lo lea y luego pasamos al tema. ¿Lo pueden colocar, por favor? Y luego pasamos a Daniel capítulo 6, versículo número 2. Pero antes de Daniel, quiero que vaya al Salmo capítulo número 40. Salmo capítulo número 40. El versículo número 1. Y el salmista habla de un lugar donde él se encontraba, pero que de allí lo sacó el Señor. Amén. Y yo sé que todos nos hemos encontrado en pozos o en fosos o en situaciones, pero hoy podemos decir que de allí nos sacó el Señor. Dice el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero ahora vaya a Daniel capítulo 6, versículo número 2. Libro de Daniel, que está después de Lamentaciones. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y después de Ezequiel está el libro de Daniel. Daniel capítulo número 6, versículo número 2 al versículo 23. Y el tema que queremos titular en esta mañana le hemos llamado: el cristiano en el foso de Dios. Y Daniel 6, versículo número 2 dice lo siguiente, mi hermano y mi hermana. Libro de Daniel capítulo número 6, versículo número 2. ¿Ya lo encontró? Y dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había en Daniel? Un espíritu superior. Y eso es lo que hay en nosotros. El Espíritu Santo es el espíritu superior que está en nosotros. Y cuando el espíritu superior, el Espíritu Santo está en nosotros, Dios marca diferencia con nosotros. Dígale a tu lado: tú tienes un espíritu superior. Vamos, dígale: tú tienes un espíritu superior. La Biblia dice que Daniel era mejor que los sátrapas, porque había en él un espíritu superior. Y el Espíritu Santo nos hace distintos a la gente que no tiene a Dios. Y eso le pasó a Daniel. Dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es lo que produce el Espíritu Santo: liberarnos de los vicios, de las faltas, y cada día hacernos mejores personas. Versículo número 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. En todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, escuche lo que hizo Daniel. Entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel,
porque es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, en quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti y ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había, ¿qué cosa? Confiado es un Dios. Cierra sus ojos, sígale al Señor: Señor, enséñame y ayúdame a confiar en ti, independiente de donde sea lanzado. Porque cuando confiamos en el hermano, ninguna lesión nos puede ocurrir cuando confiamos en Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos que nos hables en esta mañana por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana. Quizás algunos de los que vienen hoy aquí se encuentran en algún foso, en algún hueco, en algún pozo, encerrados, que no saben qué hacer. Pero darles la oportunidad de que confíen en ti, para que ninguna lesión se halle en ellos. Háblanos por tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que quiero compartirles en esta mañana se llama: el cristiano en los fosos de Dios. Daniel es un ejemplo de eso, y David, cómo uno puede andar en huecos, en pozos o en fosos. Permítame introducirle este tema sobre cómo Dios nos permite pasar por fosos, o nos deja pasar por lugares que a veces para nosotros son chocantes y molestos, pero que tienen un propósito. Y decir que los fosos, hermano, o los pozos, o los lugares de encerramiento, o las pruebas, los fosos no son más que los instrumentos que Dios utiliza para, como dice 1 de Pedro 1:10, probar, perfeccionar, afirmar y establecer. Dios permite en nuestra vida fosos, como dice 1 Pedro 1:10, donde dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que todo padecimiento, todo foso que nos hace padecer, donde nos sentimos encerrados, es para Dios afirmarnos, establecernos en su presencia en una mayor posición. Encontré o busqué en el diccionario de la lengua española la palabra foso, y foso significa lo siguiente: foso significa hoyo, pozo o excavación que rodea una fortaleza. Las ciudades antiguas, cuando eran amenazadas por ciudades o por reinos grandes, cavaban fosos alrededor de la ciudad, huecos, fosos profundos, y al fondo del foso colocaban estacas puntudas. Así que no era fácil entrar a esa ciudad, porque era una excavación que era una fortaleza, y cualquier persona que quería entrar caía en el riesgo de caer en el foso, y allá lo recibían estacas puntudas, donde mucha gente moría intentando meterse a la ciudad. A veces nosotros nos encontramos en fosos, que significa eso: hoyos, pozos o excavaciones difíciles de superarlas. Permítame hablarle rápidamente del propósito de los fosos. ¿Por qué Dios permite en nuestra vida fosos? En el caso de Daniel permitió el foso de los leones. ¿Por qué Dios, siendo Dios, permitió que a su siervo, a su hijo,
Lo lanzaron en un lugar, hermano, donde habían leones hambrientos, que era un lugar donde los tenían como martirio para gente cuando querían tratar con ellos y levantar un terror en el pueblo. ¿Sabe, hermano y hermana, que en el plan de Dios y en el propósito de Dios están los fosos? Quizás puede que alguno en esta mañana se encuentre en algún foso, en algún hueco, en algún lugar sin salida, que aunque está aquí en su mente dice: yo no me hallo, no sé cómo salir de esta situación. Permítame hablarle entonces del propósito de Dios en los fosos y decirle que nada en la vida, hermano y hermana, ocurre por casualidad. ¿Puede decirlo conmigo? Nada ocurre por casualidad. Dígalo más fuerte, dígalo: nada ocurre por casualidad, sino por causalidad. Hay una causalidad de parte de Dios en todo lo que Él permite. Así que nada en la vida ocurre por casualidad, y Dios tiene el mundo en sus manos. Tu vida, mi vida, nuestro mundo está en las manos de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano y hermana: nada se sale de las manos de Dios. Y tú estás en las manos de Dios. A pesar de tus problemas, estás en las manos de Dios. Amén. Primer propósito de los fosos es que Dios permite los fosos en nuestra vida para ser hallados por Él. Y Dios permite fosos para ver cómo nos hallamos, qué actitudes de nuestra vida surgen cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Porque muchos en los fosos maldicen, otros en los fosos reniegan contra Dios, otros en las pruebas se alejan de Dios, no quieren saber de la iglesia, se alejan de Dios. Y Dios permite los fosos, los momentos difíciles en la vida, para ser hallados por Él. Pero Dios nos quiere hallar de cierta manera. Por ejemplo, en el versículo 22, la primera parte del versículo 22 de Daniel capítulo 6, me dice lo que Daniel dijo. El versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante Él, ¿cómo fui hallado en el foso? Porque ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Quiere decir que Dios permitió el foso para hallar en Daniel fidelidad y que era inocente. Mi pregunta es: cuando estamos en problemas y en huecos y en pruebas, ¿cómo nos halla Dios? A muchos los halla renegando, a muchos los halla en amargura, a muchos los halla en quejas. Pero la Biblia dice que Daniel soportó toda la situación, y aun cuando Dios permitió que lo sacaran, dijo: estaba allí, pero Dios sabía que yo era inocente, y cuando yo soy inocente, Dios libra a sus siervos. Amén. Dios permite los fosos para hallar en nosotros el valor de lo eterno. Y la inocencia, la fidelidad, la fe es algo eterno, y allí en el foso es donde se nota. Ahora, permítame decirle algo, y es que muchos en los fosos se hallan en amargura, muestran amargura. Otros en los fosos se encuentran en resentimiento, en desconfianza y murmuración, y en desánimo, en muchas cosas. Quizás puede que alguno haya venido hoy en algún foso, se encuentra así desanimado, amargado, resentido, descontento, murmurando. Y debe entender que si Dios está permitiendo eso en tu vida, es para mirar cómo eres hallado en ese momento. ¿Cómo eres hallado? Y a ver si pasas el examen con Dios. Amén. En el foso de los leones, Daniel fue hallado fiel. Amén. Amén. ¿Cómo fue hallado Daniel en el foso de los leones? Fiel, fiel. Y Dios quiere que cuando vengan tus pruebas, por más duras que sean, aún allí seas fiel a Dios. Y Dios te halle fiel. Y le hago una pregunta, hermano: cuando te encuentras en una situación adversa, ¿cuál es tu actitud? ¿Eres fiel? ¿Amas a Dios? ¿Lo adoras a pesar de lo que estés pasando? Y quiero decirle algo, hermano: aún los fieles también pasan por fosos. Los fosos no solamente para la gente mala, los fieles también. Y a la gente buena le ocurren cosas malas, y Dios las permite, como a Job. Era bueno y no había otro hombre como él en la tierra. Sin embargo, Dios permitió que le pasara lo que pasó. Alguien escribió un libro titulado ¿Por qué le ocurren cosas malas a gente buena? Y es que a los fieles y a la gente buena también le pasan cosas malas. También. Pero en esos momentos que Dios permite cosas, Dios quiere tratar con nosotros. Primera de Pedro 1, 6 y 8 habla de eso, de que nos hallemos fieles en ese lugar. No vamos a leerlo. Entonces Daniel fue hallado fiel, y Dios permite los fosos para hallar en nosotros el valor de lo eterno, para hallarnos fieles. Lo segundo es que el propósito de los fosos es para Dios poner a
funcionar a favor de los que se encuentran en fosos o en situaciones difíciles, a sus ángeles a favor de nosotros. No sé si me está entendiendo. El segundo propósito de los fosos es para Dios poner a funcionar el ejército del cielo. Quiero decirle algo, hermano y hermana: cuando Dios permite que tú y yo pasemos por una prueba, Dios no te deja solo. Dios envía ángeles que nos cuiden en esos momentos. Por eso Daniel dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Cuando Dios permite en tu vida pruebas, también te manda ángeles para que te guarden y te sostengan en todos tus caminos, para que con tu pie no tropieces en piedra. Oh, yo le daré un aplauso por eso, hermano. Saber que en las pruebas Dios manda ángeles para cuidarme a mí. Que no importa tu enfermedad, que no importa tu prueba, a tu lado, aunque no los veas, hay ángeles que te están cuidando. No los ves porque son seres espirituales, pero a tu lado hay ángeles que te consuelan, que te fortalecen, que están pendientes de ti. Y cuando el diablo viene como león rugiente, ellos pelean por ti. Ellos pelean por ti. El propósito de los fosos es para Dios poner a funcionar a nuestro favor el ejército del cielo, que son los ángeles. La primera parte del versículo 22 dice: mi Dios envió ¿qué? Su ángel. ¿En dónde lo envió? Allá, en el tiempo de la prueba. Y lo envió a su ángel para que le cerrara la boca a los leones. Puso a ayunar a los leones, hermano. Los metió en ayuno, hermano. Y esos leones no podían comerse a Daniel porque hubo una orden del cielo que esos leones iban a ayunar. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Hermano, puede ser que pases por la prueba más tremenda, pero Dios sabe hasta dónde te permite llegar. Y Dios determina hasta qué punto puedes llegar. Amén. Dios envía a sus ángeles para impedir que nos ocurra algo que esté fuera de su propósito. En el Salmo 91 versículo 11, en el Salmo 91 versículo 11, es muy bueno recordarlo, es un salmo muy conocido, pero es un versículo que nos debe ayudar a recordar lo que Dios nos dice. Salmo 91 versículo número 11 dice, leámoslo del versículo número 8, 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La Biblia dice que cuando yo estoy en prueba, Dios manda a sus ángeles que me guarden en mis caminos, y que cuando yo siento que no puedo más, ellos me cargan en sus brazos y me llevan en sus brazos. Qué maravillosa experiencia, hermano. Yo sé que todos aquí podemos contar testimonios de cómo hemos visto la mano de ángeles obrando en nosotros. ¿Alguna vez ha visto la obrar de los ángeles a su alrededor? Que usted dice: pero no pude nadie más si no fueron ángeles de Dios. Porque Dios en momentos de dificultad manda a sus ángeles que te guarden aunque tú no los veas. Así que quiero decirle algo para los que se han sentido hoy mal y creen que todo está perdido. Dios ha mandado a sus ángeles a tu lado. Vamos, dígale que a tu lado tú no estás solo. A tu alrededor hay ángeles que te guardan, que te protegen, que están contigo para ayudarte. El texto dice: en todos tus caminos. Versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿En dónde? En todos, y todos son todos. En las pruebas, cuando estés enfermo, cuando estés con hambre, cuando estés lleno de deudas, ellos te guardarán en todos tus caminos. Y ahí requiere de fe para saber que Dios está conmigo. Lo tercero que quiero decir del propósito de los fosos, hermano, es que muchos, escúcheme bien, y esto le puede caer a muchos en esta mañana, y es que muchos se encuentran en fosos o en problemas, no porque Dios los está probando, sino porque han actuado mal. Y están en fosos producto de sus errores y de sus malas decisiones y de pecados que han cometido. Ahora, muchos se encuentran en fosos no porque Dios lo permitió, no, están en problemas y en enredos producto de sus equivocaciones, de sus enredos, de malas decisiones que han tomado. Amén.
Daniel capítulo 6 versículo 22, la última parte del versículo número dice: porque ante él fui hallado inocente y aún delante de Dios Rey yo no he hecho nada malo. Pero muchos están allí porque han hecho cosas malas, ¿sí o no? Muchos están enfermos con enfermedades venéreas porque han estado con mujer y mujer y mujer. Y luego le dicen a Dios: Dios, ¿por qué me permitiste que a mí me cayera esta enfermedad? ¿Quién te mandó a andar en malos pasos? Estás allí por tu error. Muchos se encuentran en foso porque han hecho malas cosas. Daniel dijo: yo estoy aquí, pero yo no he hecho nada malo. Y ante él y ante Dios Rey yo no he hecho nada malo. Estaba allí con un propósito de Dios. Pero yo quiero decirle algo: muchos están en enredos y en problemas porque han hecho cosas malas. No se levantan económicamente, todo les sale mal. En su matrimonio hay problemas. Si se preguntan por qué, tienes que revisar tu vida. ¿Será que he hecho cosas malas por lo cual estoy en este enredo tan grande? Proverbios 26, 17, míralo como lo dice. Proverbios capítulo número 26 versículo 17. Proverbios 26, 17 dice: el que pasando se deja llevar por la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Así que, o sea, cuando yo me dejo llevar por algo, trate de tomar un perro por sus orejas. Trate de tomar un perro por las orejas. Está perdido, mijo. Quiere decir que a veces yo tengo enredos cuando me dejo llevar por cosas que no son correctas y no son buenas. Y muchos se encuentran en fosos para un propósito y para un trato de Dios. Están allí por un propósito y trato de Dios. Pero otros están en fosos y en problemas por sus errores y por sus pecados, por malas decisiones, porque están actuando mal. Y así no funciona esto. Ahora, es mejor que te encuentres en el foso por hacer el bien, por ser inocente, si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque a veces Dios permite y quiere Dios que aunque estoy portándome bien, pase por pruebas. Pero déjeme decirle algo, hermano y hermana: es mejor que nos encontremos en el foso por hacer el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, y no encontrarme en huecos y en problemas por hacer lo malo. ¿Qué prefieres? ¿Encontrarte en un hueco y en un foso encerrado por hacer lo bueno y que Dios lo permitió con un propósito, o estar allí por hacer lo malo? ¿Qué quieres? Aló. Si la voluntad de Dios lo permite, que yo esté portándome bien, pero permite un hueco, una situación, es con un propósito en que Dios se va a glorificar mayormente. Primera de Pedro 3:7, mire lo que dice. Y eso es lo que dice este texto: que es mejor estar en problemas y en pruebas, si la voluntad de Dios así lo quiere, por portarme bien, y no que esté en un lugar enredado por hacer lo malo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, a ver, 3:17, perdón, 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, es mejor que padezcamos por ser buenos. Es mejor padecer por ser buenos cristianos, que damos buen ejemplo, que procuramos portarnos bien. Y la Biblia dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que estar padeciendo por hacer lo mal. Así que Dios nos ayude, hermano, a portarnos bien. Lo que quiero hablar ahora es: ¿qué debo tener yo cuando me encuentre en un foso? ¿Qué debo tener en mi corazón? ¿Cuál debe ser mi actitud, hermano y hermana? Nuestra actitud cuando nos encontramos en fosos. Permítame hablarle de esto en esta mañana. Y es que mi actitud frente a las circunstancias es la que determina cuánto va a durar la prueba. Diga conmigo: es cuestión de actitud. A ver, más fuerte por aquí: es cuestión de actitud. A ver, iglesia, más fuerte: es cuestión de actitud. Escúchame, lo que yo voy a tener en el foso es una actitud correcta ante Dios. Y mi actitud frente a las circunstancias, frente a las pruebas y momentos difíciles, es la que determina cuánto va a durar la prueba. Recuerden que Israel salió de Egipto 430 años cautivo, hermano, subyugados por un gobierno cruel y perverso.
Dios mandó un caudillo llamado Moisés para que lo liberara, pero antes de meterlo a la tierra prometida lo pasó por el desierto. Y según la Biblia en Deuteronomio 1 dice que en 11 días, en 11 jornadas podían cruzar el desierto y llegar a Canaán. Otros dicen que 40 días. Pero ese tiempo, por su actitud murmuradora, negativa, se les convirtió en 40 años dando vueltas por el desierto. Quiere decir que nuestra actitud frente a las pruebas, a las circunstancias de la vida, es la que determina cuánto va a durar la prueba. ¿Qué actitud tomas tú cuando te encuentras en una situación difícil? ¿Puedo cruzar el desierto en 40 días? ¿O hacer que esos 40 días se me conviertan en 40 años, como le pasó a Israel? Y recuerde que el número 40 es número de prueba. Número de prueba. Necesitamos tanto de Dios, hermano. Primero, ¿qué debo tener en el foso? Cuando me encuentro en un problema, en una adversidad, ¿qué debo tener primero? ¿Debo tener qué? Confianza en Dios. Diga a tu lado, confía en Dios. Versículo 23, mire lo que dice de Daniel. Daniel 6:23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Sabe, mi hermano? Lo que yo debo tener, y usted y yo debemos tener en los momentos de pruebas, es confianza en Dios. La Biblia dice que Daniel no se le dio ninguna lesión, aparte que estaba rodeado de leones hambrientos, porque había confiado en su Dios. ¿Qué debemos tener en los momentos de prueba y de fosos? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Confía en Dios, hermano. Esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Confía que tu familia va a ser para Jesucristo. Confía que tu casa no la vas a perder. ¿Aló? Ten confianza en Dios. Y la Biblia dice que aún en el foso de los leones, Daniel nunca perdió la confianza en su Dios. Y eso es lo que Dios quiere encontrar, mi actitud, que a pesar de todo lo que yo esté pasando, yo siga confiando en Dios, hermano. Eso es una palabra para esta generación, jóvenes, jovencitas, hermanos y hermanas. Esa es una palabra fresca para hoy. En un tiempo de crisis donde la fe de muchos mengua, necesitamos volver a confiar en Dios. ¿Aló? Necesitamos confiar en Dios. La Biblia dice que Daniel había confiado en su Dios, por eso lo libró y ninguna lesión se halló en él. Dios había confiado en Dios y ninguna lesión se halló en él, producto de su confianza en Dios. Yo quiero hacer una pregunta: ¿en quién está confiando usted? ¿En su papá? ¿En su mamá? ¿En que el gobierno ahora mejore y baje el dólar para que la economía se equilibre un poco? Que el mercado común europeo mejore para que eso afecte positivamente a nuestro mercado y a nuestra moneda nacional. ¿En quién ha puesto su confianza? ¿En su familiar que está en España y le manda mesada cada mes y esa es su confianza? No, yo espero que mi hijo, mi sobrino me mande cada mesecito la platica. ¿Esa es su confianza? ¿Sabe qué dijo el salmista? El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿En quién está confiando usted, mi hermano? ¿En tu esposo? Por supuesto, hay que confiar en ellos, pero antes de ellos en Dios. Muchos confían más en la prendería, confían más en el brujo, confía más en cualquier otra cosa que en Dios. Y Daniel fue librado y ninguna lesión se halló en él, producto de la confianza que él tenía en su Dios. Amén. Segundo que debo tener: primero, confianza en Dios. Segundo, una actitud de gozo aún en medio de la prueba. Porque la actitud de muchos es, cuando ven una prueba, lamentarnos, renegar, que se nos venga el mundo encima. A veces nos hagamos en un vaso de agua, hermanos. Pero lo segundo que debemos tener en los fosos es confianza en Dios. Santiago capítulo número 1, versículo no 22 sino versículo 2. Santiago 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallan en diferentes fosos, en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias.
Hermanos míos, tened por sumo gozo. Santiago 1:2, no 22 sino 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de un lugar a otro. No piensa pues quien sea con esa actitud de falta de fe y de gozo, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo, que lo manifiesta en sus altibajos, es inconstante en todos sus caminos. Amén. Gozo, hermano, una actitud de gozo aún en tus pruebas. Gózate, hermano, aunque no entiendas lo que te está pasando, y aunque toda tu vida se torne cada vez peor, a pesar de eso, gózate en el Señor, porque a pesar de eso, Dios está contigo y hay ángeles contigo para guardarte. Aleluya. El gozo garantiza la victoria. ¿Qué hace el gozo? La Biblia dice que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Quiere decir que el gozo de Jesús garantizó su victoria. Amén. Hebreos 12 lo dice. Venga, se lo muestro. Hebreos 12 dice que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Quiere decir que Cristo sabía que iba a ir a la cruz, pero antes de la cruz antepuso el gozo. Cristo sabía que iba a morir, claro, pero dijo: la mejor manera de enfrentar mi cruz y de enfrentar mi tormento es colocando el gozo previo. Y Hebreos capítulo número 12, versículo número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha lo que dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe por qué Jesús enfrentó la cruz? Porque colocó el gozo delante de él. Jesús no veía la cruz con tristeza y con miedo, la veía con gozo. Y aún en medio de la cruz se gozaba, hermano. Sabía que Dios estaba con él. El gozo garantiza la victoria. El gozo, hermano, nos ofrece un mejor entendimiento de nosotros mismos. Tú te comprendes mejor cuando estás contento. Triste no te comprendes, pierdes el sentido. El gozo nos da un enfoque más positivo de la vida. La verdad que tiene gozo, tiene un enfoque positivo en la vida. Sí, yo sé que todo está mal, pero voy para adelante, Dios está conmigo, de esta me sacará Dios. Y el gozo nos da un enfoque más positivo de la vida, y el gozo nos permite ser seres humanos completos. Si el gozo hace todo esto, ¿por qué no gozarnos? Sonreírle a la vida es un tremendo ingrediente de bendición que deberíamos tenerlo muy presente. El estar contentos tiene que ver con estar contentos con lo que tenemos. Dígale a tu lado: está contento con lo que tienes. Muchos están más preocupados por lo que no tienen y mantienen tristes por los que no tienen, y no disfrutan lo que realmente tienen. Y el gozo tiene que ver con estar contentos con lo que tenemos. Si no tienes que estrenar este año y no tienes zapatos y te toca ponerte lo mismo de ahora a 3 años, aunque están roticos, pues bueno, tienen ventilación. No sudas tanto, pues que te entra el frío y el calor. Es que aunque no puedas estrenar, debes estar contento con lo que tienes. Mire lo que dice el Salmo 126, versículo 3. Salmo 126, versículo número 3. Escucha lo que dice. Salmo 126, verso 3. Dice la escritura: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos como alegres. Wow. Y yo sé que todos los que están aquí, independientemente de lo que les falte, yo sé que con todos los que estamos aquí, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Eso es motivo para estar, como dijo el salmista: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Cuántos están alegres? No, pero con ese amén, hermano. ¿Cuántos están alegres?
Eso es lo que dice la Biblia. Grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Primera de Timoteo capítulo 6, mira lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo número 6. Y escuche lo que dice este texto. El gozo, el contentamiento, estar contento con lo que tenemos. Versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad. Piedad es temor de Dios, amor por Dios. Si tú amas a Dios, ponle a ese amor contentamiento. Porque muchos dicen yo amo a Dios, pero mantienen amargados. Muchos dicen yo amo a Dios, pero mantienen, hermano, con una actitud agridulce en su rostro. Parece que chuparan limón, pajarito todo el día. Pero la Biblia dice que gran piedad, que gran ganancia es el amor a Dios, la piedad a Dios, acompañada de contentamiento. Si tú amas a Dios y le temes a Dios, añade el ingrediente del contentamiento. Y dice el texto: porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7: porque nada hemos traído a este mundo. Y si alguien trajo pan debajo del brazo, que me levante la mano. Pero la Biblia me dice a mí categóricamente que todo el mundo, cuando vino a este mundo, nada trajo a este mundo. Vino, hermano, viringo, ¿sí o no? Vino viringuito, mi hijo. Ni pañales ni nada. Y la Biblia dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada nos vamos a llevar cuando muramos. Dice el versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tienes que comer, hermano, si ahora cuando llegar a la casa hay una camita para descansar, por la noche una cobija para cobijarte, oh hermano, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos y démosle gracias a Dios por eso. Aleluya. Que hay que aspirar a más, claro. Proyéctate, anhela, pídele a Dios tu casa, tu carro. Dios anhela dártelo. Pero muchos viven descontentos, hermano. No disfrutan la vida. No disfrutan la vida. El gozo es un estímulo a otros creyentes. Estar contentos con lo que si no tienes que estrenar este año, no te amargues por eso. Muchos están bravos con el papá y la mamá. Papá, es que usted no lo quiero porque me quiere dar regalo. Mire, mis amiguitas todos se estrenaron y a mí no me va a dar mi regalo. ¿Por qué te enojas con tus papás? Ellos te dan lo que pueden. Te dan lo que pueden. Si tuvieran, te darían lo que tú quisieras, pero no tienen. Agradéceles porque están contigo en esta Navidad. Aló. El gozo es un estímulo a otros creyentes, hermano. El gozo estimula la fe de otros. El gozo produce una atmósfera de felicidad en los demás. El gozo nos imparte un sentido de autoapreciación de las cosas que nos suceden. Nos permite comprender lo que sucede con una actitud más abierta. ¿Y sabe algo del gozo, hermano? El gozo testifica de la dulzura de Cristo. Pero algo más, el gozo toca la vida de otros. Toca la vida de otros. Termino diciendo con este último punto, hermano. Vamos a hablar de las pruebas y la mente. Porque en Filipenses 4, 7 y 8 dice que las pruebas tienen que ver mucho con la mente, con el estado de la mente. A veces los grandes problemas no están en el foso, están aquí en la mente. Cómo yo las miro y cómo las enfrento. Las pruebas y la mente. Filipenses 4, 7 y 8 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Quiere decir que la mente tiene mucho que ver en mis estados de prueba. ¿Sabe, hermano? Dios quiere formar en nosotros, en los momentos de prueba, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Que cuando estés en un problema, piensa como Cristo. Piensa qué actitud tomaría Cristo, cómo respondería Cristo frente a esa situación que tendrías. La mente de Cristo. Y en los tiempos de prueba, el martillo y el cincel que Dios usa para tratar con nosotros son las circunstancias adversas. Y en ellas
cuando estén circunstancias adversas, en esos momentos de prueba, yo debo de cuidar mi mente, de no darle lugar al diablo para que llene mi mente de su lenguaje, de cosas negativas, de cosas de amargura. Debo cuidar mi mente. Amén. Alguien decía que una mente desocupada o una mente que no está correcta con la palabra puede convertirse en el taller del diablo. En el taller del diablo. Amén. Y debo cuidar mi mente. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Y la palabra corazón allí significa la mente. La mente. En otras palabras, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tus sentimientos, porque de él mana la vida. Y en los tiempos de prueba, lo que Satanás más quiere atacar es tu mente, tu estado mental. Desestabilizar tu mente, desestabilizar tus pensamientos, llenarte de inconformidad. Una mente desocupada o llena de cosas negativas es un taller del diablo, donde el diablo está preparando cantidad de cosas, hermano. Necesitamos más que nunca honrar a Dios. Permíteme decirle algo muy fuerte, hermano. Escúchame. En las pruebas yo hago de mi mente una fortaleza para Cristo o para el diablo. En las pruebas yo hago de mi mente una fortaleza donde más me fortalezco en Cristo, donde más Cristo es glorificado en mi mente a pesar de las pruebas. O hago una fortaleza para el diablo, donde el diablo más se fortalece en los tiempos de prueba. En el caso de Job, más se fortaleció Dios en la mente de Job por su actitud. Y él, cuando todo lo perdió, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios, Jehová bendito. Pero la mujer dejó que su mente fuera una fortaleza para el diablo, porque comenzó a maldecir. Le dijo a Job: aún retienes tu integridad contra Dios, maldice a Dios y muérete. Se dejó usar por el diablo, como a mucha gente le pasa así. Usted, como le está yendo de mal y todavía va a la iglesia. ¿Para qué va a la iglesia si mire con los problemas que usted mantiene? ¿Para qué va tanto a la iglesia? Que ayunar, que orar, y mire cómo vive. Y el diablo comienza a utilizar a otros para tratar de frenarte. Y usted tanto con y mire cómo mantiene, llevado, enfermo, con problemas. ¿Para qué va a la iglesia? Y mire, yo no voy a la iglesia y mire cómo mantengo mejor que usted. Y comenzamos como en la mente a mandarnos dardos del enemigo. A pesar de lo que vengan o lo que digan, hermano, sigue confiando en Dios. Pero cuando Dios te saque de allí, ninguna lesión se hallará en ti y serás rescatado por haber confiado en Dios en ese momento, como le pasó a Daniel. Amén. Termino diciendo esto, hermano. Termino diciendo esto, y quiero que me entienda muy bien lo que le voy a decir para terminar. En el sufrimiento, gózate en la paz interna que Dios te da. ¿Sabe que aún en el sufrimiento Dios tiene una paz especial para aquellos que sufren? Que aún, aunque no entienden del por qué, ahí es donde la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que en el sufrimiento, gózate en la paz interna que Dios te da. Segundo, en la necesidad, gózate en la provisión de Dios. Por más necesidad que pases, hermano, podemos decir lo que dijo el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y él dijo también: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya, aleluya, aleluya. En la necesidad, gózate en la provisión de Dios. Aunque estés necesitado, hermano, gracias a Dios no tienes nada para que puedas ver la provisión de Dios a tu favor. Cuando tú tienes algo, confías en lo que tienes. Pero cuando no tienes nada, te toca confiar en Dios. ¿Sí o no? Cuando tienes algo, confías en lo que tienes. Pero cuando no tienes nada, te toca confiar en Dios. Así que en la necesidad, confía en la provisión divina. Tercero, en la soledad, gózate en la compañía de los ángeles de Dios. Cuando te sientas solo, que ni tu esposo te comprende, ni tu papá te comprende, ni tus hijos te comprenden, y te sientes solo, en tu soledad, gózate en la compañía de los ángeles de Dios. Ellos están contigo y están allí muy junto a ti para fortalecerte y consolarte. Cuarto, en la desesperación, gózate en la intervención del Espíritu Santo. Cuando estés desesperado, a punto de querer que no puedes, ahí es cuando aparece el Espíritu Santo para sorprenderte y bendecirte.
Quinto, en la enfermedad, gózate en las promesas sanadoras de la Biblia. Cuando estés enfermo, gózate en las promesas que hay en la palabra. En Isaías 53 Él dijo que por sus llagas hemos sido nosotros curados. En Jeremías dice que Él enviará sanidad y medicina y nos curará y nos revelará abundancia de paz y de verdad. Cuando estés enfermo, en vez de amargarte, ve y confía en las promesas de la palabra de Dios. Y por último, hermano, en la tribulación, gózate aunque no la entiendas. ¿Qué tal? En la tribulación, gózate aunque no la entiendas. No entiendo por qué le está pasando esto a mí, no la entiendo. En la tribulación, gózate aunque no la entiendas. Gózate. Yo quiero que se ponga de pie en esta mañana. Todos, por favor, y hágalo con reverencia. Aproveche este momento para poner la confianza en Dios, para acercarnos a Dios, para hablar con Dios, para dejarle que Él sea Dios en nosotros en esta mañana, para bendecir su nombre y glorificar su nombre. ¿Cuánto puede levantar sus manitos al Señor? A ver, ¿alguien puede levantar sus manitos de verdad al Señor? ¿Alguien puede cerrar sus ojitos al Señor y poner su confianza en Dios? No importa lo que estés pasando, mi hermano. No importa cómo haya sido este año 2015 para ti, cómo lo estés terminando. Quizás terriblemente mal. Quizás no sabes cómo va a ser el año 2016, pero te tengo buenas noticias. Ángeles están contigo para introducirte a un nuevo año que será de bendición para ti. Cierra tus ojos, mi hermano y mi hermana. No te interrumpas, no te dejes distraer. Es una mañana del Espíritu de Dios para bendecirnos en estos tiempos y para glorificarse en medio de nosotros. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos por tu misericordia. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí, por bendecirles, por glorificarte, por guardarles, por manifestar tu gloria y tu presencia. Gracias porque a través de Daniel aprendemos que tú enviaste los ángeles. Aún en los momentos más difíciles de su vida enviaste sus ángeles para que lo guardaran. Y que aún estando en el peor momento de su vida, tú lo libraste y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en ti. Señor, ayúdanos como Daniel a confiar en ti, a poner nuestra confianza en ti. ¿Qué tal si usted levanta sus manos y dice: Señor, yo confío en ti?